Un lord para una solterona. Saga Solteronas 7 por Olympia Russell. Capítulo 19. Aunque la lluvia era finísima y mansa, nada más dar 2 pasos al aire libre notó que se empezaba a empapar. Llevaba, además, un vestido de algodón fino y unos zapatitos de tela, más aptos para un paseo primaveral que para permanecer en el jardín bajo la lluvia. Estaba claro que en 5 minutos, o menos, iba a estar completamente empapada, con los pies mojados y los zapatos llenos de barro. Pero lo que acababa de exclamar en alto era cierto, le daba igual mojarse o mancharse. Igual, porque, aunque la tierra iba a seguir con sus giros y la lluvia iba a caer igual, sometida a la ley que su compatriota Newton había descubierto 2 siglos atrás, su vida acababa de cambiar radicalmente para siempre. ¿Qué más daba un poco de agua encima y pasar algo de frío? Nada. En un principio sintió que aquellos contratiempos, el incómodo barro pegado en sus zapatitos, la desasosegante humedad pegándose a su piel, el frío que erizaba el vello de su piel, no eran más que una extensión de lo que había pasado con su vida. La lluvia e incomodidad sobre ella casaban perfectamente con el caos en que se había convertido su vida. Pero cuando se adentró en el jardín, se dio cuenta de que, aunque era cierto que la humedad era incómoda y sentía frío, aquello, en vez de hacer que se sintiera más desgraciada, estaba surtiendo el efecto contrario. Se sintió vivificada y con más fuerza. Se sintió como seguramente se sentían las plantas del jardín. Al fin y al cabo, el agua, junto con el sol, era lo que traía la vida. Y entonces pudo empezar a pensar en lo que había ocurrido y pudo hacerlo sin que se le encogiera el corazón. Quería a Liam, pero era un cabeza de chorlito, siempre lo había sido. Eso explicaba por qué se había enamorado de alguien claramente inmoral como Roberta. Además, había sentido, desde niño, celos hacia Terry y también, aunque disimulados, hacia ella. Aquello lo explicaba todo. Sí, visto así, pensó Jane, era entendible lo que había decidido hacer Liam. Ahora bien, que lo entendiera no quería decir que le perdonara. Sentía mucha rabia hacia él y le iba a costar mucho tiempo apaciguarla. Seguramente con el paso de los meses llegaría a recuperarlo como hermano, pero le iba a costar. Lo que más le gustaba de la propuesta de matrimonio de Terry era precisamente que iba a quitárselo de su vista, pero había algo que le perturbaba mucho más y que la lluvia fina que le estaba empapando no conseguía diluir. Era todo lo relacionado con la reacción de Terry y la suya propia. ¿Por qué le había pedido matrimonio? ¿Por qué había dicho ella que sí? La respuesta fácil era que Terry le había dado muy buenas razones y ella las había aceptado. Había valorado los pros y los contras y había tomado una decisión racional y pensada y bla bla bla, pero no se engañaba a sí misma. Había algo más, algo profundo e intenso, algo que se había presentado de manera inesperada, pero que, sospechaba, había estado siempre ahí. No le ponía nombre a aquel algo, o no se lo quería poner, aunque lo tenía en la punta de la lengua. Prefirió mirar al cielo, con los ojos cerrados, para que la lluvia fina empapara su rostro como había empapado hasta entonces su cabello. Las diminutas gotas, frías, produjeron el efecto vivificante que esperaba, pero no diluyeron aquel algo profundo que estaba emergiendo, y las palabras empezaron a acudir a su mente, aunque no quería, palabras que le decían que aquello había despertado con el beso que se habían dado, un beso no buscado, un beso producto de un error de movimiento, un beso fugaz, apenas un segundo, menos incluso, pero un beso, porque sus labios habían entrado en contacto y aquel contacto había sido lo más intenso que había vivido en su vida. La risa de Terry había querido tapar lo ocurrido, pero no lo había conseguido. Jane conocía a Terry como si fuera ella misma y sabía que aquella risa había sido forzada, con un punto de temor a algo desconocido e intenso, igual a lo que había sentido ella,
Cuando nuevas palabras empezaron a asomar y Jane se dio cuenta de que la lluvia sobre su rostro no era suficiente para diluir la perturbación que le traían, decidió hacer algo más. Cambiaría la azalea de sitio. No era la época de trasplantar, no era el día, tan lluvioso, con la tierra convertida en barro, pero ella lo necesitaba. Necesitaba hundir sus manos desnudas en la tierra, mancharse de ella, para diluir las palabras que no quería pensar. Así que se agachó y se puso manos a la obra. Primero abrió un hueco en la tierra con sus manos desnudas, para hacerle sitio a la azalea en un lugar mejor. Siempre lo hacía así, con las manos desnudas, sin guantes. Su madre se desesperaba, pero ella necesitaba sentir la tierra en la piel. Además, un buen jabón y un buen lavado después lo arreglarían todo. Pero aquel día la tierra estaba empapada y apelmazada, y en vez de sentir su calor profundo y cómo se deslizaba entre sus dedos, la sintió pegajosa, pesada y fría. En cualquier caso, no era una sensación desagradable, al contrario, era otra manera de entrar en contacto con la tierra, era otra manera de conocer su jardín y además le estaba sirviendo para olvidar lo que le perturbaba. Aunque el olvido duró poco, la tierra empapada soltaba también un olor diferente, nuevo e intenso, un olor que, de repente, le recordó al que emanaba el cuerpo de Terry cuando la había besado. No había sido perturbador solo el roce de sus labios, suaves y ardientes al mismo tiempo. No había sido solo perturbadora su altura y su presencia masculina. No había sido solo perturbador el roce de los músculos de acero del pecho de él cerca del pecho de ella. Había sido también el olor a naturaleza salvaje, la promesa de algo intenso e incontrolable. Eso era lo que la tenía desconcertada y ansiosa al mismo tiempo. Se iba a casar con su mejor amigo, pero, de repente, su mejor amigo empezaba a parecer otra cosa, algo más.